Este es el estereotipo clásico de Polonia. Un país gris o poscomunista, sin nada que ofrecer más que mano de obra barata y no cualificada. Pero este estereotipo ya no es cierto, y la Polonia de hoy se ve más bien así. En los últimos 30 años, Polonia ha experimentado una transformación increíble, creciendo más que cualquier otra economía en Europa y más rápido que los tigres asiáticos como Singapur, Corea del Sur o Taiwán. Hoy en día, Polonia está emergiendo como un importante centro tecnológico. La economía polaca podría superar a la del Reino Unido para 2030, y después de años de sufrir una fuga masiva de cerebros, ahora muchos polacos altamente cualificados están regresando a casa. Y esto va mucho más allá de la economía, ya que Polonia está construyendo uno de los ejércitos más poderosos de Europa y rápidamente se está convirtiendo en uno de los países europeos más influyentes. A medida que todos estos cambios continúan acelerándose, se vuelve imposible ignorar la creciente importancia de Polonia. Pero todavía hay algo que podría destruir todo el círculo mayor polaco, una amenaza no desde el exterior, sino desde dentro. Entonces, ¿cómo logró Polonia convertirse en la mayor historia de éxito de Europa? ¿Por qué le va mucho mejor que a todos los demás? ¿Y cuál es el desafío que amenaza con acabar con todo lo que ha logrado? Este es el ascenso de Polonia. Pero para entender por qué la transformación de Polonia es un gran asunto, necesitamos entender de dónde empezó. En el siglo XX, después de convertirse en el primer país invadido por la Alemania nazi y perder el 20% de su población en la Segunda Guerra Mundial, Polonia se convirtió en parte del bloque del Este como uno de los estados satélites controlados por los soviéticos. Al igual que en el resto del bloque del Este, los 40 años de comunismo fueron tiempos de profundo aislamiento económico, estancamiento y desesperanza general. Polonia tuvo que importar el sistema soviético de economía centralmente planificada, donde el Estado poseía casi todo, las empresas privadas eran casi inexistentes y como básicamente eran una colonia soviética, la economía polaca estaba subordinada a los intereses de la Unión Soviética y se veía obligada a fabricar y vender lo que Moscú quisiera, ya fuera que tuviera sentido económico o no. Como resultado, la economía centralmente planificada era profundamente disfuncional y mal gestionada, agobiada por constantes escaseces de bienes básicos y falta de recursos. Cuando los regímenes comunistas de Europa del Este finalmente cayeron en 1989 y Polonia se convirtió en un país libre e independiente, emergió de detrás del telón de acero como uno de los países más pobres de Europa, con una infraestructura y servicios públicos altamente disfuncionales y básicamente sin experiencia con el capitalismo y la participación en una economía global. El salario promedio era 10 veces más bajo que en Alemania y el país luchaba contra la hiperinflación. En otras palabras, no era un país en el que apostarías para convertirse en un gran éxito. Pero avanza 30 años en el futuro y eso es exactamente lo que ha sucedido. Entonces, ¿cómo lo hizo Polonia? Desde 1992, Polonia ha logrado crecer de forma consecutiva durante casi 3 décadas, logrando el periodo de crecimiento más largo en la historia moderna de Europa. Ahora, no muchos países son capaces de hacer eso y la razón es que, por lo general, cuando encuentran una estrategia exitosa, tienden a aferrarse a ella mucho después de que deja de funcionar. Pero Polonia, hasta ahora, ha logrado encontrar una estrategia de crecimiento diferente para cada una de las 3 décadas, lo que le ha permitido crecer tan rápido durante tanto tiempo. A principios de la década de 1990, su principal desafío, como en cualquier otro país poscomunista, era cómo hacer la transición de una economía centralizada y de propiedad estatal a una capitalista. En la mayoría de los países, estas reformas transicionales fueron de una forma u otra bastante problemáticas. O tomaron demasiado tiempo o se volvieron bastante corruptas y gran parte de la riqueza estatal fue transferida a manos de unos pocos oligarcas ricos que se enriquecieron gracias a sus conexiones políticas. Polonia, por otro lado, manejó esta transición posiblemente mejor que otros. Hizo la transición al capitalismo rápidamente, pero privatizó la mayoría de las empresas estatales lentamente y unos años más tarde que la mayoría de sus vecinos. Después de que el caos se calmara y después de que se volviera un poco más difícil robarlo todo, gracias a eso, se convirtió prácticamente en el único país poscomunista sin una economía dominada por oligarcas y sin un colapso económico en la década de 1990. Pero a pesar del buen comienzo, a principios de la década de 2000 esto ya no era suficiente para seguir creciendo, y así la siguiente fase fue sobre la globalización. En 2004, Polonia se unió a la Unión Europea y al mercado europeo abierto con libre movimiento de bienes y servicios sin ninguna barrera entre Polonia y el resto de Europa. Tenía sentido para las empresas de Europa Occidental trasladar su fabricación a Polonia, donde tenían a su disposición una gran cantidad de trabajadores muy baratos. Y aunque estas empresas se quedaban con la mayor parte de las ganancias, Polonia obtuvo lo suficiente para seguir creciendo a un ritmo bastante rápido. Y unirse a la UE trajo otro beneficio importante, ya que uno de sus principios clave es la redistribución de dinero de los Estados miembros más ricos a los menos desarrollados para equilibrar la disparidad de riqueza en toda la Unión.
Después de unirse, los estados de Europa del Este comenzaron a recibir mucho dinero y Polonia logró usarlo para construir y mejorar todo, desde carreteras hasta universidades, y de nuevo de una manera mucho más eficiente que en muchos otros países de Europa del Este. Pero eso todavía solo te puede llevar hasta cierto punto, y muchos países que siguen una trayectoria similar eventualmente caen en la llamada trampa de ingresos medios. Si tu economía se basa en proporcionar mano de obra barata para empresas extranjeras, solo puedes crecer hasta cierto nivel. Y si no puedes ofrecer nada más aparte de eso y no tienes ninguna empresa importante propia, estás atrapado. Pero hasta ahora, Polonia parece estar evitando eso. Hace 15 años, las empresas extranjeras venían para contratar trabajadores no calificados y mal pagados para trabajos manuales, pero hoy en día vienen porque Polonia tiene uno de los mayores grupos de talento en ingeniería en Europa, y en lugar de almacenes y fábricas básicas, empresas como Google están abriendo centros de investigación y desarrollo. Dicho esto, Polonia sigue siendo relativamente pobre, al menos en comparación con la mayor parte de Europa occidental, pero el crecimiento hasta ahora ha sido impresionante y de manera inusualmente inclusiva. Los salarios promedio en el país han aumentado enormemente mientras la desigualdad se ha mantenido baja, por lo que no es un crecimiento que solo exista en papel o que solo ayude a unos pocos electos, sino que realmente ha beneficiado al resto de la sociedad. Y hay una área más fuera del crecimiento económico donde Polonia ha estado recibiendo mucha atención últimamente, y es su construcción militar sin precedentes. Históricamente, Polonia tiene buenas razones para ser un poco paranoica. Situada entre Alemania y Rusia, ha sido invadida, dividida, colonizada y despojada de su independencia una y otra vez. Y aunque hoy en día está en la OTAN, esa memoria histórica aún persiste. Mientras la mayoría de los países europeos estaban disfrutando de sus dividendos de paz, Polonia ha mantenido la financiación militar en uno de los niveles más altos de la OTAN, y después de la invasión rusa de Ucrania, se ha acelerado. Anunció que en solo unos años aumentará su gasto militar al 5% de su PIB, más alto que cualquier otro miembro de la OTAN, duplicará el tamaño de sus fuerzas armadas a 300.000 y comprará miles de tanques, aviones de combate y otro equipo militar. Y antes de que termine la década, Polonia planea tener las fuerzas terrestres más poderosas de Europa en lo que sería una de las construcciones militares más ambiciosas de la historia moderna de Europa. Ahora bien, dicho esto, lo que Polonia ha logrado hasta ahora es impresionante, y lo que planea lograrlo es aún más, pero aún está por verse si todo eso realmente sucederá. A pesar de sus éxitos, hay algunos riesgos significativos que podrían acabar con todo el milagro polaco, y no todos son tan optimistas sobre el futuro de Polonia. Durante mucho tiempo, la demografía ha sido considerada la amenaza número uno, ya que alrededor de 500.000 de personas han dejado el país en los últimos 30 años. Pero ahora parece que Polonia ha logrado revertir esta tendencia. En los últimos años ha visto un retorno de cerebros, ya que polacos y personas con ascendencia polaca que viven en el extranjero han comenzado a regresar al país. Y dado que el país acogió a más de 1,5 millones de refugiados ucranianos, las tendencias demográficas se ven mucho mejor. Por lo tanto, en realidad hay dos riesgos principales. Primero, aunque el crecimiento ha sido impresionante, Polonia no ha evitado por completo la trampa de ingresos medios. Hasta ahora, todavía depende en gran medida de la inversión extranjera, y aunque se están abriendo centros tecnológicos en Varsovia, son establecidos por empresas extranjeras en lugar de polacas. Y aunque eso trae empleos y crecimiento, una vez más hay un límite a lo alto que se puede crecer, ya que la mayor parte de las ganancias siempre terminarán saliendo del país. Al final, para entrar en las grandes ligas, necesitas tus propios gigantes nacionales en sectores de alto valor agregado, y Polonia no tiene eso, o al menos no todavía. Pero el riesgo mucho mayor es de una naturaleza completamente diferente y se refiere a una parte de la historia polaca que aún no hemos tocado. El hecho es que Polonia es un país profundamente dividido, tanto que casi podemos hablar de dos Polonias diferentes, una liberal y progresista y la otra profundamente conservadora y religiosa. Al igual que en Estados Unidos, las dos Polonias están encontrando cada vez más difícil coexistir juntas, y las encuestas muestran que ambos lados son muy sospechosos el uno del otro, intolerantes a las opiniones opuestas y cada vez menos dispuestos a comprometerse. Durante años, el gobierno conservador actual ha sido criticado por la oposición liberal por supuestamente doblar las reglas para permanecer en el poder, y ha tenido una creciente disputa con la Unión Europea, que amenaza con cortar a Polonia de los fondos de la Unión Europea como castigo por no mantener el Estado de Derecho. Y el hecho es que, independientemente de qué lado apoyes, el resultado final es malo para ambos y para Polonia en general. El país necesita que ambas partes de la población coexistan y trabajen juntas, y necesita a la UE si quiere ser realmente exitoso. Y si no logra hacerlo, el milagro polaco terminará pronto antes de que realmente haya comenzado.